Aún puedo escuchar el eco de mi plato estrellándose contra el suelo, una sinfonía de porcelana rota que replicaba el mismo estallido de mi corazón. El silencio ensordecedor que siguió en el restaurante, Il Girasole, fue tan aplastante como la mirada de todos, que, al unísono, se fijó en nuestra mesa. Bruna, mi nuera, se alzaba sobre mí, su rostro una máscara de disgusto, mientras Hugo, mi único hijo, permanecía sentado, la vista clavada en su servilleta arrugada. «Mamá, quizás deberías irte», murmuró finalmente Hugo, sin atreverse a mirarme a los ojos. 60 años, y nunca me había sentido tan pequeña, tan insignificante. Había esperado esta noche con una emoción que casi me ahogaba. Era mi cumpleaños y Hugo, después de meses de llamadas sin respuesta y conversaciones breves y apuradas, me había invitado. Pensé que las cosas finalmente estaban cambiando. Pasé horas preparándome, eligiendo mi mejor vestido, el collar de perlas que Ricardo, mi amado esposo, me había regalado antes de irse hace 5 años. Llegué a Il Girasole, un lugar elegante que realmente no podía permitirme, aferrada a un pequeño álbum de fotos que había armado con esmero, imágenes de Hugo creciendo, de nuestros momentos. ¡Qué ingenua fui! La tensión era palpable desde el momento en que me senté. Bruna parecía haberse tragado un plato de espinas. Se rehusaba a mirarme, su boca se fruncía con cada palabra que yo intentaba articular. La ignoré, intentando conversar con Hugo sobre sus días en la constructora, sobre mis nietos, Sofía y Leo. Quería creer que la incomodidad era mía, que Bruna solo tenía un mal día. Pero no era así. ¿No crees que es un poco patético, Hugo?, soltó Bruna de repente, con una sonrisa forzada y condescendiente. Mamá tratando de comprar el afecto de los niños con regalos y esas visitas inesperadas al colegio. ¿Recuerdas lo que decía tu terapeuta sobre el control? Mi corazón se encogió. Hugo solo carraspeó, incómodo. Bruna, por favor, intentó, apenas una súplica. No, Hugo, ella tiene que escuchar la verdad, insistió Bruna, su voz elevándose lo suficiente para que las mesas cercanas pudieran escuchar. Siempre ha sido así. Intentando controlarte, diciéndote qué hacer, incluso cuando respirar. No es normal para una mujer de su edad estar tan obsesionada con la vida de su hijo. ¿No tienes tu propia vida, Elara? Oh, claro, eres una viuda solitaria que no tiene nada más que hacer que entrometerse en la nuestra. Las palabras de Bruna me golpearon como bofetadas. Sentía que mi rostro ardía. Intenté mantener la compostura, recordándome que estaba en público. Bruna, no entiendo por qué eres tan cruel, logré decir, mi voz apenas un susurro. ¿Cruel? Cruel eres tú, exclamó Bruna, su voz elevándose hasta convertirse en un grito estridente que captó la atención de todo el restaurante. ¿Crees que no sé lo que haces? Con tus regalitos, para Sofía y Leo, tus llamadas a su colegio, tratando de socavar mi autoridad como madre. Eres una bruja manipuladora, y deberías haberte quedado en tu miserable casa, lejos de nosotros. De repente, con un movimiento rápido y furioso, Bruna tomó el plato de pasta que el mesero acababa de servirme y lo lanzó con fuerza al suelo. La porcelana se hizo añicos, esparciendo trozos de raviolis y salsa por todo el mantel blanco, manchando el piso y salpicando mis zapatos. Bruja. Jamás debiste venir, gritó, su rostro contorsionado por la ira. El silencio fue sepulcral. Cada ojo en Il Girasole estaba fijo en nuestra mesa, en mí, en mi plato destrozado. Mis mejillas se tiñeron de un rojo intenso, no solo por la vergüenza, sino por la humillación. Miré a Hugo, buscando en sus ojos una señal, un gesto de defensa, de apoyo. Pero sus ojos estaban fijos en la servilleta, en el desorden en el suelo. No dijo una palabra. Ni una sola. La camarera, con el rostro pálido, se acercó para ayudar a limpiar. El gerente llegó rápidamente, susurrándonos algo sobre discreción. Pero ya era tarde. Toda la dignidad que había intentado mantener se había desmoronado con la porcelana. Sentí un nudo en la garganta que me impedía respirar. Mamá, quizás deberías irte, repitió Hugo, su voz un murmullo vacío. No podía soportarlo más.
Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no quería que Bruna viera mi debilidad. Me levanté lentamente, recogiendo mi bolso, dejando mi regalo sobre la mesa. Salí del restaurante a paso rápido, sin mirar atrás, sin despedirme. Las miradas, los susurros, todo se sentía como dagas clavándose en mi espalda. En el auto, las lágrimas finalmente fluyeron sin control. Lloré por la humillación, por la soledad, por la decepción de un hijo que no me defendió. Lloré por Ricardo, deseando que estuviera allí para consolarme. Manejé sin rumbo fijo por un tiempo, hasta que me detuve en un parque oscuro, bajo la luz de un farol. Me quedé allí, en silencio, escuchando el eco de las palabras de Bruna: bruja, jamás debiste venir. La ira comenzó a reemplazar la tristeza. ¿Quién se creía Bruna para hablarme así? ¿Y Hugo? ¿Cómo podía mi hijo permitir tal trato? Me había humillado, me había pisoteado, y él había permanecido en silencio. La verdad era que, en los últimos años, Bruna se había interpuesto entre Hugo y yo. Ella controlaba cada aspecto de su vida, cada decisión, cada conversación. Yo lo había visto, pero lo había ignorado, creyendo que su amor por Hugo era genuino. ¡Qué estúpida fui! Pasé la noche en vela, el té con miel en la mesa de noche, incapaz de conciliar el sueño. La imagen del plato destrozado se repetía una y otra vez en mi mente. Las acusaciones de Bruna me taladraban los pensamientos. ¿Era yo una controladora? ¿Estaba obsesionada con la vida de mi hijo? Me pregunté si mis sacrificios habían sido en vano. Me había dedicado a Hugo después de la muerte de Ricardo, asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba, incluso a costa de mis propias ambiciones. Quizás esa fue mi mayor debilidad, amarlos tanto que me olvidé de amarme a mí misma. Pero esa noche, algo cambió dentro de mí. La humillación se transformó en una chispa, una resolución. Ya no sería la madre silenciosa, la suegra pisoteada. Esta era mi vida, y la recuperaría. Esta era mi historia, y no permitiría que Bruna escribiera el final. La verdad, pensé, era un arma poderosa, y yo tenía una que había guardado durante demasiado tiempo. Con el amanecer, la tristeza de la noche anterior dio paso a una calma gélida y una determinación inquebrantable. Apenas salió el sol, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida y la de mi familia. Abrí mi agenda y marqué el número del licenciado Marco Solís, mi abogado de confianza, el único que conocía la magnitud de mi secreto y la verdadera profundidad de mi ingenio. Licenciado Solís, necesito verlo de inmediato, dije, mi voz firme, sin rastro de la vulnerabilidad de la noche anterior. Elara, ¿está todo bien? Suena diferente, respondió él, percibiendo la urgencia en mi tono. No, no está todo bien. De hecho, está a punto de explotar. Necesito que inicie el proceso. Es hora de revelar la verdad. Nos reunimos en su elegante oficina en el centro de la ciudad. El licenciado Solís me observó con una mezcla de preocupación y curiosidad mientras yo le relataba los detalles de la humillación en Il Girasole. Sus ojos se entrecerraron al escuchar sobre el silencio de Hugo. Entonces, ¿estás segura de esto, Elara? ¿Es un paso drástico?, preguntó, apoyando los codos sobre su escritorio de caoba. Absolutamente. Más que nunca. Me di cuenta de que mi silencio no los estaba protegiendo, solo los estaba destruyendo. Y a mí con ellos. Es hora de que Hugo sepa la verdad. Toda la verdad. El licenciado Solís asintió. Él era el único testigo de mi otra vida, la que mantenía en la sombra. Pocos sabían que Elara, la viuda de Ricardo, el constructor fallecido, no era simplemente una mujer que vivía de una modesta herencia. Tras la muerte de mi esposo, y en contra de los deseos de mi familia política, decidí no vender, Constructora Alba, la pequeña empresa de Ricardo. En lugar de ello, la tomé en mis manos y, con mi propia visión y un trabajo incansable, la transformé en un verdadero gigante de la construcción, operando bajo un nombre discreto y una dirección que solo mi abogado y mi contador conocían. Había invertido sabiamente, expandido el negocio hasta hacerlo multimillonario, todo en silencio, mientras mantenía una fachada de vida sencilla. ¿Por qué? Para proteger a Hugo,
para asegurarme de que nunca tuviera que luchar como Ricardo lo hizo al principio, y para evitar que mi éxito fuera una carga o un objetivo para oportunistas. Uno de los mayores secretos era la casa donde Hugo y Bruna vivían. Cuando Ricardo falleció, me di cuenta de que Hugo y Bruna luchaban financieramente. Hugo quería un gran hogar, pero no podía pagarlo. Sin que ellos lo supieran, yo compré la casa de sus sueños y luego, se la vendí a Hugo por una fracción de su valor real. Los pagos mensuales de la hipoteca que Hugo me hacía no iban a mi bolsillo, sino a un fideicomiso de educación para Sofía y Leo, mis amados nietos. Era mi forma de asegurar su futuro sin que Bruna pudiera acceder a ese dinero. Ella creía que su hogar era una inversión de Hugo, un símbolo de su éxito. Qué equivocada estaba. Bien, Elara, dijo el licenciado Solís, su rostro serio. Comenzaremos por congelar la cuenta que Bruna usa para sus gastos personales. La cuenta subsidiada por usted. Esa tarjeta de crédito era otra de mis inversiones secretas. Desde hace años, cada mes, yo transfería discretamente una suma considerable a una cuenta que Bruna usaba para sus compras en el Palacio de Hierro, sus spas, sus viajes. Hugo creía que él era quien la mantenía, pero la verdad era que yo la subsidiaba para asegurar que Bruna se sintiera cómoda y no le faltara nada. Creí que, al darle lo que quería, ella dejaría de atormentar a Hugo y, por extensión, a mí. Otra vez, qué equivocada. Al día siguiente, Bruna recibió una carta certificada del despacho del licenciado Solís. Decía, con un lenguaje legal frío y directo, que la cuenta de la tarjeta de crédito que ella usaba para sus gastos personales había sido congelada, ya que era un préstamo personal, sin garantía, y que los fondos provenían directamente de una cuenta personal mía. También indicaba que se iniciaría una investigación sobre el uso de esos fondos y la propiedad de la casa. El teléfono sonó una hora después. Era Hugo. Su voz estaba cargada de una ira que nunca le había escuchado. Mamá. ¿Qué demonios hiciste? Bruna está fuera de sí. Dice que su cuenta está congelada, que no puede usar ninguna de sus tarjetas. ¿De qué demonios habla el abogado? ¿Y la casa? ¿Qué tienes que ver tú con la casa? Exijo una explicación. Respiré hondo. Había llegado el momento. Hugo, dije, mi voz tranquila pero firme, te propongo algo. Ven a mi casa. Solo tú. Trae a Bruna si quieres, pero te advierto que la verdad que estoy a punto de revelar te afectará a ti y a tu matrimonio. Y la escucharás de mi boca, con pruebas. Ni una palabra más por teléfono. Ven cuando quieras, pero ven. Colgué antes de que pudiera replicar. Sabía que la bomba acababa de explotar. Me senté en el sofá, cerré los ojos y tomé un sorbo de té. El plan estaba en marcha. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una extraña mezcla de miedo y liberación. Pasaron horas hasta que Hugo llegó a mi casa. El sol ya se había puesto, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Tocó el timbre con una insistencia impaciente. Cuando abrí la puerta, su rostro era una tormenta de confusión y enojo. Mamá. ¿Qué está pasando? Bruna está histérica. Tienes que deshacer este desastre ahora mismo. Exclamó, entrando sin invitación. Hugo, siéntate, dije, señalando el sillón. Mi voz era tranquila, pero mi corazón latía con fuerza. Era el momento de la verdad. La verdad es algo que tu esposa te ha ocultado durante mucho tiempo, y que yo, por protegerte, he permitido. Hugo se dejó caer en el sillón, con los brazos cruzados, una expresión de desafío en su rostro. ¿Proteger? ¿De qué hablas? ¿Qué tiene que ver la casa en esto? Explícate. Respiré hondo. La casa, Hugo, la casa en la que vives con Bruna y mis nietos, es mía. El color abandonó el rostro de Hugo. Eso es una locura. Mamá, yo te compro la casa, te hago los pagos religiosamente. ¿Qué estás diciendo? Los pagos que me haces, Hugo, van a un fideicomiso para Sofía y Leo. Para su educación, para su futuro.
Nunca ha sido dinero para mí. La casa la compré yo, hace años. Cuando tu padre murió y vendí la constructora, Bruna quería una casa grande, pero no podían pagarla. Yo la compré y te la vendí a la mitad de precio, para que tuvieras un hogar, para que Bruna se sintiera feliz. Nunca te pedí que me agradecieras, solo que fueras feliz. Hugo se levantó, incrédulo. No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto secreto? ¿Y por qué ahora? ¿Para humillar a Bruna? No es para humillar a nadie, Hugo. Es para abrirte los ojos. Y para que tú y yo podamos empezar de cero, con la verdad. Además, no vendí la constructora. Yo la transformé en lo que es hoy, Constructora Alba. Yo soy la dueña, la que la ha hecho una de las más grandes del país. La fortuna que crees que es solo un legado de tu padre, la he multiplicado yo, silenciosamente, para asegurar que nunca te faltará nada. Hugo me miró fijamente, con los ojos bien abiertos. No podía procesar lo que estaba oyendo. «Mamá, ¿es eso cierto?», murmuró, su voz apenas audible. Le entregué una carpeta con documentos. Títulos de propiedad, estados de cuenta bancarios, registros de la empresa. Él los tomó, tembloroso, y comenzó a revisarlos. Su incredulidad se transformó en asombro, y luego en una creciente rabia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué este juego? No era un juego, Hugo. Era mi forma de protegerte. Bruna siempre me hizo sentir que mi ayuda era una intromisión. Que si supieras la verdad, te sentirías sofocado, controlado. Ella te ha manipulado durante años, Hugo. Creó una narrativa donde yo era la villana controladora y ella, tu salvadora. En ese momento, se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Bruna. Hugo me miró con pánico. Déjala entrar, Hugo. Es hora de que escuchemos la verdad juntos, dije, con firmeza. Hugo abrió la puerta. Bruna entró como un huracán, sus ojos inyectados en sangre. ¿Qué demonios estás haciendo, vieja bruja?, gritó, dirigiéndose a mí. Congelaste todas mis cuentas. No puedo ni comprarme un café. ¿Qué te crees, que puedes jugar con mi vida y la de mi esposo? Bruna, cálmate, intervino Hugo, intentando poner orden. Cálmate tú. Esta es otra de sus manipulaciones. Lo está haciendo para controlarte, Hugo. ¿No lo ves? Siempre ha sido así. Desde pequeña, te ahogó con su amor. Te contaba historias de cómo tu padre la salvó de ser una chica de casa, para que tú te sintieras endeudado con ella. Por eso necesitabas terapia, para liberarte de su control. Mi corazón se apretó. Era la primera vez que Bruna mencionaba esas supuestas terapias delante de mí. Bruna, no metas a papá en esto, dije, con voz temblorosa. Oh, sí lo haré. Lo haré. Y tú, Hugo, eres un tonto si sigues creyendo sus mentiras. Siempre quiso aislarte, separarte de todos los que te querían. ¿Aislarte? ¿Separarte? Mi voz se elevó, por primera vez en la conversación, con un matiz de indignación. Bruna, ¿recuerdas el bautizo de Sofía? Tú me dijiste que estaba de vacaciones con tus padres, que no te llamara. Luego me enteré de que me habías mentido, y que solo me llamaste después para decirme que Hugo te había regañado por ello. ¿Y la cena de Acción de Gracias del año pasado? ¿Recuerdas cómo te negaste a venir a mi casa, inventando una supuesta gripe de Sofía y Leo, solo para que no pasáramos tiempo juntos? Y me llamaste por teléfono diciendo que Hugo estaba tan estresado que ni siquiera podía venir a verme. Pero Hugo estaba trabajando tranquilamente en casa. Me mentiste, Bruna. Siempre me mentiste, inventando excusas para alejar a Hugo de mí, para que él pensara que yo era una carga. Bruna se quedó muda, su expresión cambiaba de furia a pánico. Hugo me miraba con asombro. «Mamá, ¿es eso cierto?», preguntó Hugo, su voz un murmullo incrédulo. «Claro que no, Hugo.
Es una mentira. Ella está resentida. Siempre fue una vieja controladora. Gritó Bruna, intentando recuperar el control. No, Bruna. La verdad es que por miedo a perder el contacto contigo, a perder a mis nietos, decidí ayudarte en silencio. Creí que si tenías todo lo que querías, serías feliz y me dejarías en paz. Qué ingenua fui. Hugo miró a Bruna, luego a mí. La tensión era insoportable. Las paredes de mi casa parecían encogerse con el peso de la verdad que finalmente salía a la luz. El Ara entregó a Hugo una nueva carpeta, esta vez más voluminosa, con un gesto de serena determinación. Aquí tienes, Hugo. Estos son los registros financieros de los últimos 5 años. Extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y lo que Bruna llamaba sus inversiones, dije, mi voz tranquila, pero con una firmeza que sorprendió incluso a Bruna. Hugo tomó la carpeta con manos temblorosas. Al principio, su expresión era de escepticismo, pero a medida que pasaba las páginas, su ceño se fruncía más y más. Bruna, con un brillo de pánico en los ojos, intentó arrebatarle el folder. No tienes derecho a ver eso, Hugo. Son mis finanzas. Es una intromisión. Chilló, intentando recuperar la carpeta con un forcejeo. Bruna, detente. Rugió Hugo, apartándola con un brazo. Mamá, ¿qué es todo esto? Hugo se detuvo en una página, sus ojos fijos en una serie de transacciones. Su rostro se puso pálido. ¿Qué es esto?, murmuró, señalando una línea. 15,000 pesos en un solo mes por servicios de boutique de lujo, en la Riviera Maya. ¿Qué significa esto, Bruna? Bruna se quedó muda, el color abandonó su rostro. Se puso tan blanca como la pared. Mamá, ¿qué has hecho? Me estás espiando. Gritó, volviéndose hacia mí con una furia incontrolable. No te espiaba, Bruna, respondí con calma. Simplemente, como la persona que subsidiaba esa cuenta, revisaba los extractos para asegurarme de que el dinero se usara con responsabilidad. Y esos gastos son inusuales. La Riviera Maya es conocida por sus spas de lujo y, también, por sus discretas clínicas de cirugía plástica. Bruna se atragantó, sin palabras. Hugo miraba alternativamente a Bruna y a los documentos, sus ojos de perplejidad se transformaban en una creciente sospecha. Y esto, continuó Hugo, deslizando el dedo por el papel, retiro en efectivo, 10,000 pesos. Otro, 15,000 pesos. Otro 8,000 pesos. Bruna, ¿qué son todos estos retiros? Nunca hemos sacado tanto efectivo. Bruna, acorralada, intentó desviar la conversación. Esto es ridículo, Hugo. Tu madre está fabricando todo esto para hacerme quedar mal. Siempre quiso separarnos. Siempre ha estado celosa de nuestra felicidad. No mientas, Bruna. Mi voz, aunque tranquila, cortó el aire. No es fabricación. Es la verdad de tus gastos extravagantes, de tu falta de transparencia. Hugo, ella te ha estado engañando sobre la situación financiera de su propia casa, sobre el dinero que pensabas que era tuyo, sobre todo. Bruna estalló. Ya basta. No lo soporto más. Explotó, dirigiéndose a Hugo con una furia descontrolada. Si vas a dejar que esta vieja te lave el cerebro, entonces no tiene sentido que regrese a casa. Escoge, Hugo. Ella o yo. Decide ahora. Hugo la miró, completamente abrumado. Su rostro mostraba una lucha interna, una batalla entre la lealtad y la creciente incredulidad. Bruna, por favor, dame un minuto para pensar, murmuró Hugo, con la voz ahogada. No hay nada que pensar. O ella o yo. Insistió Bruna, dando un pisotón en el suelo. Sin esperar respuesta, Bruna salió disparada por la puerta, cerrándola de un golpe tan fuerte que hizo temblar las ventanas. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier estruendo. Hugo se quedó de pie, inmóvil, con la carpeta de documentos en sus manos. Me miró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor, confusión y una profunda traición.
Mamá, necesito tiempo para procesar todo esto, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Entiendo, Hugo, respondí, mi voz suave. Lo entiendo. Pero recuerda, siempre estaré aquí para ti. Y para Sofía y Leo. Él asintió lentamente, sus hombros caídos. Luego, sin decir una palabra más, salió de la casa, dejándome de nuevo en el silencio. Esta vez, sin embargo, el silencio no era tan opresivo. Era el silencio que precede a una tormenta, pero también, el que anuncia una inminente calma. Sabía que había plantado las semillas de la verdad. Ahora solo quedaba esperar a que germinaran. Los días que siguieron fueron una agonía. La casa, aunque impecablemente limpia, parecía vacía y fría sin la presencia de Hugo, Sofía y Leo. El teléfono permanecía en silencio, y cada vibración me hacía sobresaltar, esperando su llamada. La incertidumbre me carcomía. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había dañado irrevocablemente mi relación con mi hijo al desenmascarar a Bruna? Un viernes por la tarde, el timbre sonó. Era Gloria Méndez, mi amiga de toda la vida, quien me conocía desde la universidad. Entró con una cesta de panes caseros y una botella de vino. Sus ojos, llenos de preocupación, lo decían todo. Elara, he estado tan preocupada por ti. No contestabas mis llamadas. ¿Estás bien?, preguntó, abrazándome con fuerza. La abracé de vuelta, sintiendo el calor de su amistad como un bálsamo. Nos sentamos en la cocina, y le conté todo, desde la humillación en Il Girasole hasta la confrontación con Hugo y Bruna, y los documentos que había revelado. Gloria escuchó en silencio, su rostro mostrando una mezcla de indignación y tristeza. Elara, sabía que Bruna era una víbora, pero nunca imaginé que llegara a tal extremo, dijo, negando con la cabeza. Tomó un sorbo de vino y me miró directamente a los ojos. Había algo en su mirada, una duda, una inquietud. Hay algo más que debo contarte, Elara, dijo Gloria, su voz baja y cargada de culpa. Algo que he guardado durante años y que ahora me pesa como una piedra. Mi corazón se encogió. Dime, Gloria. ¿Qué es? Ella respiró hondo, como si reuniera valor. Hace unos 3 años, fui a un evento benéfico en el Hotel Laxal. Estaba en el vestíbulo y vi a Bruna. Estaba con un hombre. No era Hugo. Se estaban besando, parecía muy íntimo. El aire se me fue de los pulmones. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. ¿Estás segura, Gloria? Podría ser un amigo, un compañero de trabajo. Pregunté, aferrándome a cualquier posibilidad. No, Elara. Conozco a Bruna. Conozco el lenguaje corporal de la intimidad. No era un amigo. Y luego, los vi salir del hotel juntos al día siguiente, temprano por la mañana. Lo siento, Elara. Debí haberte dicho antes. Me sentí mareada. Mi nuera, la mujer que había jurado amar y honrar a mi hijo, lo estaba engañando. Y lo había estado haciendo durante años. La náusea me invadió al darme cuenta de que yo, sin saberlo, había estado financiando esas infidelidades con mis subsidios a la cuenta de Bruna. El dinero de sus spas, sus viajes, ¿cuántos de esos gastos habrían sido para encontrarse con ese hombre? Pero hay más, continuó Gloria, su voz casi un susurro. Hace aproximadamente un año, en una fiesta de Navidad, Bruna se emborrachó. Estaba hablando en voz alta con unas amigas, alardeando. Dijo que tenía el arreglo perfecto. Que su suegra, Elara, era tan estúpida que le daba dinero para que se sintiera importante, y que ella lo usaba para vivir la vida que quería, sin que Hugo se enterara. Se rió de ti, Elara. Se jactó de cómo te manipulaba, de cómo te tenía engañada. Las palabras de Gloria me golpearon como un puñetazo en el estómago. El horror se apoderó de mí. No solo me había engañado a mí y a Hugo con su infidelidad, sino que se había burlado de mi bondad, de mi amor, de mi ingenuidad. La ira hirvió en mi interior, una rabia que nunca antes había sentido. Siempre lo supo, murmuré,
con la voz ahogada por la emoción. Siempre supo que yo estaba detrás de ese dinero, y se burlaba de mí. Lo siento tanto, Elara, dijo Gloria, tomándome las manos. Justo en ese instante, mi teléfono vibró. Era Hugo. Mi corazón dio un salto. Mamá, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo, urgentemente. Miré a Gloria. ¿Qué hago? ¿Le digo todo ahora? Gloria asintió lentamente. Hugo necesita saber la verdad completa. Toda. No más secretos, Elara. Por el bien de todos. Asentí, la garganta seca. El velo estaba a punto de caer por completo. La verdad, aunque dolorosa, sería el único camino hacia la verdadera libertad. Cuando Hugo llegó a mi casa, su rostro estaba aún más demacrado que la última vez. Sus ojos, rojos e hinchados, revelaban noches de insomnio. Se sentó pesadamente en el sofá, exhalando un suspiro que parecía llevar el peso del mundo. Mamá, tengo que mostrarte algo, dijo, con la voz ronca. Me entregó un sobre grande, con el logotipo de un banco desconocido para mí. Abrí el sobre y saqué unos extractos bancarios. Al instante, reconocí el nombre del banco, Banca Privada del Caribe S.A. Y luego vi el nombre de la titular de la cuenta, Bruna. Mis ojos se posaron en la cifra, más de 300,000 pesos dólares. Mi corazón dio un vuelco. Bruna no había justificado esos retiros de efectivo, y ahora entendía por qué. ¿Qué es esto, Hugo? Pregunté, aunque ya lo sospechaba. Después de nuestra última conversación, no pude parar de pensar en lo que dijiste, en esos gastos inexplicables, en la forma en que Bruna reaccionó, comenzó Hugo, su voz llena de autorreproche. Contraté a un investigador privado. Uno muy bueno. No quería creer lo que estaba pasando, pero necesitaba saber la verdad. Mi respiración se aceleró. Miré a Hugo, quien me devolvió la mirada con una expresión de dolor que nunca le había visto antes. El investigador descubrió más de lo que imaginaba, continuó, su voz apenas un murmullo. Descubrió que Bruna me ha sido infiel durante años. Desde antes de que naciera Leo. Tenía múltiples relaciones. Este hombre, el de la cuenta de la Riviera Maya, no era el único. Las palabras de Gloria resonaron en mi mente, la vi con un hombre, parecía muy íntimo. Elara se había estado financiando con mis generosas aportaciones a la cuenta de gastos que le di. Todo el dinero que le transfería para su bienestar había sido desviado para pagar sus caprichos y sus encuentros secretos. Y hay más, mamá, dijo Hugo, sus ojos llenándose de lágrimas. El investigador descubrió que esta cuenta en el Caribe era un nido. Bruna había estado robando sistemáticamente dinero de nuestras cuentas conjuntas, y de la que tú le dabas. Su plan era acumular suficiente dinero para escapar. Con mis hijos. Planeaba llevarse a Sofía y Leo a las Bahamas, con su último amante. El shock fue inmenso. No solo Bruna había sido una esposa infiel y una nuera cruel, sino que también era una ladrona y una manipuladora que planeaba huir con mis nietos. Hugo se desplomó, las lágrimas fluyendo libremente por su rostro. Mamá, soy un idiota. Sollozó. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude no verte? ¿Cómo pude permitir que ella te tratara así? Me disculpo, mamá. Por todo. Por no haberte escuchado, por haber creído sus mentiras, por haber permitido que ella nos separara. Ella me aisló. De ti, de mis amigos, de mi propia realidad. Mi corazón se rompió al ver a mi hijo en tal estado de desolación. Lo abracé con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo temblar. No eres un idiota, mi amor, dije, mi voz ahogada por la emoción. Eres mi hijo. Y las personas a veces se ciegan por el amor, o por la idea del amor. Lo importante es que ahora lo sabes. La verdad nos ha liberado a ambos. Nos quedamos así por un largo rato, abrazados, permitiendo que las lágrimas limpiaran las heridas y las verdades salieran a la luz. Por fin, después de tantos años de secretos, de manipulaciones,
de dolor, la barrera entre madre e hijo se derrumbó. Era una reconciliación profunda, forjada en la adversidad y el dolor, pero también en el amor incondicional que nunca había desaparecido. Era el comienzo de la verdadera sanación. El dolor de la verdad fue inmenso, pero la liberación fue aún mayor. Hugo, con una nueva determinación, actuó con rapidez. Al día siguiente, inició los trámites de divorcio de Bruna, presentando no solo las pruebas de infidelidad, sino también los cargos por robo de los fondos de la cuenta secreta en el Caribe. Bruna, acorralada y sin un solo dólar en sus cuentas congeladas, no tuvo más remedio que aceptar un acuerdo. Su abogado intentó argumentar que Hugo había sido negligente al no supervisar las finanzas de su esposa, pero las pruebas de mi monitoreo y de la cuenta oculta en el Caribe demostraron lo contrario. Con el proceso en marcha, Hugo me hizo una petición que me llenó el corazón de una alegría que no sentía desde hacía años. Mamá, dijo, una tarde, mientras tomábamos café en mi sala, con todo esto, y con Bruna fuera de casa, ¿podría Sofía y Leo quedarse aquí contigo? Y yo también. Mientras todo se resuelve. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Mi amor, esta siempre ha sido su casa. La de ustedes. La de Sofía y Leo. Por supuesto. Más que bienvenidos. 2 semanas después, mi casa, que antes se sentía vacía y resonaba con ecos de soledad, se transformó. Las risas claras de Sofía y Leo llenaban cada rincón, sus pequeños pies corrían por los pasillos, y sus juguetes esparcidos le daban una calidez que había anhelado durante demasiado tiempo. Verlos todas las mañanas, desayunando conmigo, escuchar sus cuentos antes de dormir, era una bendición. Hugo también se veía diferente. Más relajado, más presente. La carga de la manipulación de Bruna se había levantado de sus hombros. Una noche, mientras Sofía y Leo dormían, nos sentamos en el porche, bajo las estrellas. Mamá, dijo Hugo, su voz suave, lamento haber dudado de ti. Lamento no haber visto lo que Bruna te estaba haciendo, y lo que me estaba haciendo a mí. Me dejé cegar por lo que creía que era amor, y por las promesas de una vida de lujo. Nunca quise causarte tanto dolor. Ya no hay nada que lamentar, Hugo, respondí, tomándole la mano. La vida nos da lecciones, a veces dolorosas, para que podamos crecer. Lo importante es que ahora estamos aquí, juntos, con la verdad. La casa que Bruna había codiciado con tanta desesperación fue vendida. El control que había ejercido sobre nuestra familia se rompió para siempre. Los secretos que nos habían mantenido aislados fueron expuestos a la luz y al aire, permitiendo que la verdadera sanación comenzara. Miré las estrellas una vez más, sintiendo una profunda paz en mi corazón. La fortuna que había mantenido oculta durante tanto tiempo ahora se usaba abiertamente para construir algo mucho más valioso que cualquier posesión material, una familia unida por el amor y la verdad, no por secretos y obligaciones. Al final, lo que Bruna nunca comprendió fue que la verdadera riqueza no reside en las casas, ni en las cuentas bancarias. Reside en las conexiones que forjamos, en la confianza que nos ganamos, en el amor que compartimos. Y eso, nadie podía arrebatárnoslo nunca más. Ahora, me pregunto a ti que escuchas mi historia, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Déjame tu comentario abajo. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal, y que sin duda te sorprenderán.